48 últimas horas de esta librería son el momento en el que el panorama, la geografía, más ha cambiado. No es solo una librería, se está perdiendo ese espacio en el que es capaz de hablar y que otro te escuche. Leer fomenta la empatía con el lector a través de la empatía con los personajes de los libros. Y leer te enriquece el vocabulario, leer te da matices para describir algo que quieras que forme parte de tu obra. Algunas formas de lectura también hacen que salten alarmas. Es como que tú te obligas a leer determinados títulos, determinados géneros o determinado mix de géneros, orígenes, extensión, lengua. Y entonces, cuando está esa presión, yo creo que el placer por la lectura, por ese tiempo vivido a piacere y disfrutado, va descendiendo. Como tampoco teníamos dinero para invertir y llenar la librería de libros, la mitad de los libros que trajimos eran de casa. Sí, eran libros latinoamericanos. Cuando empezó mi vida con Miguel, formó parte del ajuar una biblioteca de 6.000 volúmenes. No os engañaré, son días difíciles para la gente de Sabadell porque solo faltan unas horas, un par de días, para que cierre el Librerío de la Plata, que es una preciosa y acogedora librería que está en la ciudad desde hace 13 años y que por cuestiones inmobiliarias, por decirlo de alguna manera, va a cerrar las puertas. Una librería independiente y pequeña se convierte en el alma de un barrio, es un lugar de encuentro, un lugar de descubrimiento, un lugar de conexión entre personas que aman las historias escritas. Por lo tanto, hoy nos preguntamos qué ocurre cuando una librería se va y queremos aprovechar la ocasión para homenajear a todas esas librerías que enriquecen la vida en las ciudades y los barrios a través de las historias. Hoy hablamos con Cecilia Picún, la fundadora de Librerío de la Plata. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hoy estoy muy contento de venir, no sé si quizás por última vez, a Librerío de la Plata, una de las, yo diría que la mejor librería de Sabadell, por qué no decirlo. Estoy con Cecilia Picún, su fundadora, el alma, ¿no?, de esta librería. Hola, Cecilia. Hola, Robert. Bueno, es un gusto estar conversando contigo. Igualmente te digo gracias por dejarme venir a esta librería en estos días, supongo, de tanto ajetreo. Cecilia, quisiera preguntarte, para empezar, últimas 48 horas de la librería, ¿qué se hace en estas 48 horas de una librería? Pues yo te digo que lo que más se hace es abrazar. La gente que va viniendo, la gente que quiere acompañar estos últimos momentos, llevarse un libro, llevarse 5 libros, que la librera le elija o hacerlo al azar y coger de las estanterías, ver lo que va quedando. Las 48 últimas horas de esta librería, te diría que son el momento en el que el panorama, la geografía, más ha cambiado. Porque si hubiéramos puesto una cámara de esas de filmación rápida, hubiéramos visto cómo los libros van perdiendo espacio en las estanterías, cómo van quedando claros. Los estantes se van vaciando, los libros van siendo elegidos, llevados y se van ausentando de este lugar. A veces toma el relevo otro ejemplar, entonces por eso digo que la geografía va en pleno proceso de cambio. Es un momento también de darle vida a libros que de repente, hoy hablábamos con Miguel, hace 13 años que están en el estante. Qué fuerte. Y a veces no tomamos conciencia de eso. Él me dice que yo tengo mucho apego a los libros y que no quiero devolver, y es cierto, es tener el fondo y
y apropiarse de alguna manera del fondo, dejar que los ejemplares de títulos que te gustan, que eliges, permanezcan para que alguien los elija. Bueno, sí, eso es, yo creo que un comportamiento adictivo. Sí, y cuando llegue el momento de cerrar, ¿ya tienes localizada una mini colección de libros que te llevarás contigo sí o sí, si es que no se venden en estos días? Lo estoy haciendo, ¿no? Pero estoy haciendo una colección de álbum ilustrado, ¿sí? Es no sé, un placer que tengo de los últimos tiempos y que también me llevó a estar haciendo el máster de literatura infantil y juvenil en la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué lo hago en la Universidad de Zaragoza? Porque mi hija desde Uruguay también lo hace. Lo hacemos online y es un punto de encuentro, ¿no? Entonces nos encontramos no solamente en ese espacio virtual, sino en las tareas. Nos permite, cada vez que hay una propuesta, poder comentarla, poder discrepar de los criterios o coincidir. Y bueno, es una experiencia bonita. Así que estoy llevándome libros, álbum ilustrado. Y sobre todo álbum ilustrado de esos que trascienden el público infantil como destinatario. Son los que tú te puedes sentar a mirar y tiene diferentes capas de lectura y tiene una ilustración con la que conectas y sobre todo de la que surgen ideas que alimentan también otras ideas. ¿Nos puedes recomendar algún título así que te venga a la mente ahora? Bueno, mira, hay uno que tenemos aquí que es La Dona Multiplicada, La Mujer Multiplicada de Elena Lozada, y es una historia magnífica porque justamente esto que te decía sobre las capas en las que vamos profundizando. Es la historia, es una historia sobre una mujer que vive en un pueblo, que ayuda a todos, que todos la demandan, le piden consejo, le piden ayuda y claro, ella siente que no puede con todo, así que tiene como un deseo de decir, ojalá pudiera multiplicarme, ojalá pudiera ser, y un día está frente a un espejo y realmente se divide en dos mujeres pero de menor tamaño. Entonces, esa demanda de los demás hace que cada vez se divida en mujeres más pequeñas, más pequeñas y más pequeñas. Y no quiero contar cómo es que sigue esta historia porque me parece un buen motivo para que a quien le apetezca lo pueda buscar en su librería y pueda llegar a esta mujer, a sus decisiones y a las decisiones que esa infinidad de mujeres toman para luego probablemente recomponerse. Vosotros habéis conseguido algo que parecía imposible y es que una librería se llene más un mes de febrero que el 23 de abril. Porque el 14 de febrero cumplisteis 13 años, hacía pocos días que se había hecho público pues que la librería iba a cerrar por causas ajenas completamente a vuestra voluntad y esto se llenó. Yo estuve y además me comentaron que por la mañana o unas horas antes la cola llegaba fuera de la librería, todo el mundo quería abrazaros, quería empezar a deciros adiós, digamos, como librería y hacer acopio de libros, ¿no? ¿Cómo viviste esa reacción ciudadana, ¿no?, de Sabadell? Con asombro y con gratitud. Asombro porque no pensábamos que una comunicación de una noticia que para nosotros era una triste noticia y que lo fuera también en esa medida también para la comunidad y que a su vez despertara una cantidad de conexiones, de WhatsApps, de grupos en los que se fue comentando y bueno, ese día, el 14 de febrero de 2026, que cumplimos 13 años, la librería estaba llena. Y como tú dices, recordaba a Sant Jordi, pero había una diferencia. Y era que en Sant Jordi hay mucha impaciencia entre la gente. Entonces, hacer una cola y tener que esperar
Y es algo que, bueno, que se hace como muy cuesta arriba muchas veces, pero ese día se había formado la cola, la gente estaba esperando para poder pagar su libro, que se lo envolviéramos, llevárselo, pero no había impaciencia. Y ver, reconocer la falta de eso, de prisa, de premura porque las cosas sucedan, yo creo que es especialmente extraño en los días que estamos viviendo, en que todo lo queremos rápido y ya. Quizás los libros son un refugio, ¿no? contra eso, contra esa vorágine que nos hace avanzar sin sentido. Yo creo que sí porque te lleva a buscar como una velocidad personal, que es la velocidad necesaria para que tú puedas comprender lo que estás leyendo. Quizás tengas que leer 2 veces un párrafo y cuando reconoces que lo tienes que leer por segunda o por tercera vez, dices, bueno, quizás estoy leyendo muy rápido. Vamos más despacio, vamos a entender, a ver esta palabra puesta aquí en esta oración, ¿qué significa? ¿Por qué está aquí? Y entonces resignificas el texto. Y también también el disfrute, porque el libro se asienta de otra manera. Y parecería que es contracultural en el sentido de que lo que decíamos, ¿no? Que todo va muy rápido y el libro es un respira, tranquilo. Y sin embargo, los libros están en un buen momento. Quiero decir que la gente aprecia más que nunca el leer, ¿no? Sí, eso está sucediendo. Y también algunas formas de lectura también hacen que salten alarmas, ¿no? ¿Vale? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, se forman como cruzadas de lectura, no sé qué palabra darle, que es como que tú te obligas a leer determinados títulos, determinados géneros o determinado mix de géneros, orígenes, extensión, lenguas, ¿no? Y entonces, cuando está esa presión, yo creo que el placer por la lectura, por ese tiempo vivido a piacere y disfrutado, va descendiendo. Y increíblemente yo creo que eso tiene, y hace poco lo leí en un artículo, tiene impacto incluso en el mercado editorial. Porque hay gente, por ejemplo, que se propone como para el año leer, por ejemplo, 50 libros, ¿no? Entonces, con esa meta que te has puesto, los libros que se eligen quizás no sean los hermanos Karamazov, por ejemplo, ¿no? Sino que sean libros de 100 páginas, de menos páginas. Y entonces eso también es una información, porque todo está conectado, que reciben las editoriales y por lo tanto también en su propuesta de publicaciones también está primando ese criterio. Si vemos de repente en las mesas, actualmente los libros son una mayor parte o un crecimiento de la proporción, hay un crecimiento de la proporción de libros de menos páginas. Hay colecciones que aparecen que son de títulos con textos breves y que muchas veces es eso, no lo quiero para el tren, para un viaje en tren, ¿no? Entonces empiezan como a confluir determinados condicionantes de la lectura que a veces en lugar de transmitir o de generar ese momento de tranquilidad, de paz, termina siendo un factor de apremio, ¿no? De ansiedad. Sí. Y es curioso que los libros se van adelgazando y, sin embargo, en España al menos parece que no ha llegado todavía el momento del cuento como gran reclamo comercial. Es curioso, ¿no? Porque si buscamos historias de viaje en tren, un cuento es perfecto porque te ocupa esos 20 minutos, media hora, acabas con una experiencia completa y ya está. Y, sin embargo, no terminan de despegar a nivel comercial. ¿Por qué crees? No lo sé. Es un gran misterio. Sí, lo es porque, por un lado, estamos también en un momento de valorización de la literatura latinoamericana
Y yo creo que el género preponderante en Latinoamérica es el cuento, ¿no? Sí. Entonces hay como una contradicción en ese sentido. Aquí hay grandes cuentistas. Bueno, el año pasado, bueno, pasa tan rápido el tiempo que ahora no sé si fue el año pasado o en el 2024, Premio Nacional Cristina Fernández Cubas, la maestra del cuento, ¿no? Yo te diría que no he visto que aumentara el número de lectores que estén buscando el cuento de Cristina Fernández Cubas, y es una pena porque es una magnífica escritora. Hay editoriales que se han jugado al cuento. Por ejemplo, la editorial Páginas de Espuma no publica novela, por principio editorial, no publica. Publica cuento, publica literatura de viaje, biografías, pero no publica novela. Y creo que es una de las editoriales que ha contribuido con mucha fuerza a que el cuento empiece a hacerse un lugar, porque yo creo que sí, que el cuento se va haciendo ese lugar, pero es muy lento, es muy lento. Y creo que, como tú dices, que estaría más de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La lectura de un cuento más que la de una novela de, no sé, de 300 páginas. Y ya que nuestro podcast se centra sobre todo en los cuentos, ¿hay algún autor, alguna obra, algún cuento que nos quiera recomendar? A ver, a mí me gusta mucho Samantha Schweblin. Que ¿no? estuvo conectada en el Club de Lectura recientemente, ¿verdad? Sí. Además, hace muy poco que ganó el premio nacional, el premio de narrativa Ciudad de Barcelona. Justamente por su libro El buen mal, que es el último libro de cuentos. Y hoy estaba viendo que es uno de los 5 títulos, hay un premio, que yo he tenido noticias hace muy poco y me parece, no sé, algo que quisiera profundizar un poco más en este premio, un premio de 1 millón de euros, el ¿Qué? premio AENA, ¿Vale? ¿sí? 1 millón de euros, y hay 5 finalistas. Uno de ellos es Samantha Schweblin. Después está Vila Matas y me he olvidado de los otros 3, pero es bueno, que un 20% de los candidatos a este premio de 1 millón de euros sea un libro de cuentos, no está mal. Invita al optimismo, realmente, sí. Antes me comentabas, ¿no?, que los autores latinoamericanos pues están más avezados al cuento. Esta librería está especializada en literatura latinoamericana, ¿no?, y fue precursora. No sé si hay muchas en Cataluña, pero al menos en su día fue, creo que la primera, la primera, ¿verdad? ¿Por qué tomaste ese camino? Bueno, porque yo soy latinoamericana, yo soy de Uruguay. Empecé, digamos, mi andadura lectora con autores latinoamericanos y también porque quería tener como una ventana pequeñita para enseñar, para compartir la obra de autores y de autoras latinoamericanos. En el sentido que no existe, a veces dice la literatura latinoamericana, no existe una única literatura de Latinoamérica, sino que es un mosaico que se va construyendo con los perfiles de cada uno de los países, con los perfiles y con los lenguajes. Entonces, leer a un autor de Perú, de México, de Argentina, de Paraguay, es leer una cantidad de palabras nuevas que enriquecen no solamente la forma de expresarnos o de conocer digamos, la fibra de cada uno de estos países, sino también enriquecer el pensamiento de lo que han sido cada uno de la andadura de cada uno de estos países, con su historia individual, con sus
padecimientos y también con sus logros y con sus aportes culturales. Uh-huh. Y ellos, los autores, se han volcado con este proyecto porque han estado muy presentes, ¿no? A través de los clubes de lectura, por ejemplo, que organizáis mensualmente, que organizáis distintos tipos de clubes de lectura. Ellos se han volcado, han venido a Sabadell pues, para hablar con los lectores, para hablar contigo. Yo recuerdo, tengo mucho cariño a un encuentro con Javier Argüello, un libro que me apasionó de los 4 cuentos cuánticos. Sí, ¿verdad? Sí, 4 cuentos cuánticos que me gustó muchísimo el libro y estar a su lado. Estar a su lado hablando de su obra me pareció un lujo, ¿no? Sabes que para nosotros fue esa misma sensación con él, porque él vino invitado al club de cuentos y fue tan excepcional, no sé, tan profundo, tan rico esa conversación que se dio, que decidimos hacerlo en el Club Flexible, que era un club con más integrantes. Y también, y lo interesante es que eso es lo que sucede con la diversidad de cómo están conformados los grupos, ¿no? En que se hablan de cosas diferentes, aunque se esté hablando del mismo libro y de los mismos cuentos. También han venido, bueno, él es argentino, de Argentina ha estado Martín Caparrós, Martín Caparrós, Uh-huh. perdón, porque Martín Caparrós, Claudia Piñeiro, de Chile Lina Meruane, de México Brenda Navarro, Yasmina Barrera, Socorro Venegas, no sé, yo te diría, el otro día estuvimos sacando un poco de números en cuanto a quienes nos visitaron, sí. Y son más de 60 los escritores latinoamericanos que han compartido con nosotros una velada de club. ¿Y qué has aprendido de ellos, si me tuvieras que destacar alguna cosa? Porque es muy difícil no condensarlo, pero ¿alguna cosa que te lleves de estas experiencias? Que no hay una única forma de escribir, que no hay recetas. Que cada uno tiene su manera de construir la historia, de construir los personajes, de empezar por el título o que el título sea lo final. Alguien escribe 4 líneas y los guarda en el cajón de la mesita de noche y a los 2 años saca eso y elabora una fantástica novela como es Como si existiese el perdón. Estoy hablando de Mariana Travasio. Otros en 6 meses son capaces de hacer una novela magnífica. Bueno, que no hay recetas, que yo creo que sí te diría que hay un factor común para escribir y que es leer, ¿no? Leer fomenta la empatía con el lector a través de la empatía con los personajes de los libros. Y leer te enriquece el vocabulario, leer te da matices para describir algo que quieras que forme parte de tu obra, o para encontrar la palabra más exacta para expresar eso tan puntual, tan fino, tan exquisito que quieres expresar. Uh-huh. Bueno, hay que decir que Librerío de la Plata lleva 13 años y también tu experiencia como librera, es decir, no venías del sector, empezaste en el sector con esta librería. ¿Por qué te metiste en este embrollo? Bueno, en realidad fue como un conjunto de casualidades, pero yo creo que como que la semilla estaba ya en ese terreno fértil. Yo siempre fui lectora. Hace 20 años que vivimos con Miguel y también siempre fue lector. Los libros forman parte de nuestras conversaciones y de nuestra forma de encarar la vida. Y yo en realidad trabajaba en la industria farmacéutica. Cuando por esas cuestiones me despidieron, pensé, no quiero volver a este mundo. Si puedo elegir, bueno, elijo hacer lo que me dé placer. Y bueno, y aquí están las circunstancias, que fui a un taller que se hacía en el Ayuntamiento de Barberá. Había un taller sobre comercio. Era, entre otras, porque, bueno,
quería hacer algo que me hiciera trabajar la cabeza. Y bueno, pusieron un ejercicio. En el ejercicio teníamos que elegir un comercio. Y dije, una librería. Y me pregunta el docente, bueno, pero una librería especializada ¿en qué? En literatura latinoamericana. Te salió rodado. Salió. Y entonces en ese juego de las variables y de escenarios hipotéticos, y pensé, me fui con el gusanito en la cabeza, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y bueno, ¿por qué no? Y fue así, que yo creo que Miguel fue el que pensó que no iba a funcionar, pero tenía toda la confianza en que iba a ser lo mejor posible y bueno, tanto es así que como tampoco teníamos dinero para invertir y llenar la librería de libros, la mitad de los libros que trajimos eran de casa. ¡Hala! ¡Qué bueno! Y eran libros latinoamericanos. Miguel, cuando empezó mi vida con Miguel, él formó parte de la JUAR, una biblioteca de 6.000 volúmenes. Y bueno, de esa biblioteca salieron libros latinoamericanos que llenaron parte de los estantes de aquí de la librería. ¡Qué bueno! Esto no lo sabía. ¿Y en qué se parece, en qué se diferencia el Librerío de la Plata que ha existido estos años con la idea que tenías inicial? A ver, cuando yo empecé no sabía absolutamente nada. Me acuerdo que un comercial me llenó de libros de bolsillo y ahí aprendí que en esta librería no iban a entrar los libros de bolsillo, porque el espacio es pequeño y porque quiero tener libros bonitos, que el soporte donde se lee sea algo que forme parte también del placer de la lectura. Por lo tanto, un libro de bolsillo no entraba en ese perfil. También me trajeron libros de viajes y no, yo los libros de viaje tampoco los iba a tener porque... Entonces yo te digo, todo eso fue ensayo y error. Y empecé a descubrir, sí, editoriales, distribuidores que eran muy, no sé, con quien te sentías realmente cómplice, que te apoyaba, que aquí no era ganar un punto más o menos en el descuento que te hacían, sino que necesitábamos buenos libros para hacer lectores, porque en eso somos socios, con distribuidores, con escritores, con traductores, necesitamos que haya más lectores. No vamos a jugar en otros terrenos que no sea ese, el hacer lectores críticos, lectores que vivan el libro como una experiencia de enriquecimiento y de entretenimiento. Es eso, ¿no? Y bueno, y se acerca el 20 de marzo de 2026. ¿Por qué se precipita el final de la librería? Bueno, porque no nos renovaron el contrato de alquiler. Yo me jubilo dentro de 1 año y medio, por lo tanto pedimos a nuestra casera que nos extendiera el contrato por ese 1 año y medio que necesitaba y nos dijo que no. Entonces, en realidad nos dijo, no nos contestó y la negativa vino a través de un burofax, o sea, lo cual también hace como unas condiciones un poco frías, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue la situación, por eso es que se precipita, porque la idea que nosotros teníamos era en 1 año y medio generar alguien que quisiera hacerse cargo, una persona o una cooperativa. Si era una cooperativa, incluso formar parte, quizás formar parte de esa cooperativa, pero eso no fue posible. Así que eso hace que el 20 de marzo estemos cerrando las puertas del librería. Sí que es cierto que habéis generado una necesidad en el sentido de este espacio pues, cultural, de encuentro, de amor por las palabras, que antes no existía en Sabadell, en este formato, ¿no? Esta gente, claro, ahora se siente un poquito huérfana, pero a la vez hay un legado, un pozo que de alguna manera germinará, ¿no? Pues
Eso yo creo que hoy te lo puedo decir con mayor certeza que de repente 2 meses atrás, porque hemos visto la respuesta de las personas, de los lectores, de los amigos, de la comunidad en estos días, ¿no? Ujú. Acercarse, manifestar la pena, llorar, abrazarte. Digo, todo ese es el lenguaje de lo que hoy hablábamos antes, de la empatía, ¿no? De ponerse en tu lugar, de sentir que se está perdiendo, no es solo una librería, se está perdiendo ese espacio en el que es capaz de hablar y que otro te escuche, y que exista el diálogo, que exista eso, la comunicación humana. Muy bien. Y ya para terminar, a partir del día 20, ¿qué? Bueno, algo que es una certeza es que seguiremos leyendo. Y bueno, a partir del día 20 seguirán los clubes de lectura porque el ayuntamiento nos cedió el espacio del Casal Peracuart y del Museo de Historia. Entonces los clubes de lectura seguirán funcionando en esos espacios. Seguiremos con el Instagram, que es Librerío de la Plata, con los desayunos de librera, que es comentar los libros que se están leyendo en ese momento. Y bueno, así seguiremos. Me alegra mucho terminar con este punto de optimismo de que se acaba, pero no se acaba. Continúan muchas iniciativas asociadas a la librería, eso me alegra. Sí, y hay una iniciativa asociada a eso que decíamos de la voluntad de construir lectores, porque los lectores se construyen desde edades muy tempranas, incluso desde dentro de la barriga de la mamá, porque cuando leen y vienen con los hermanos mayores y hay una lectura y está presente la palabra en esa forma de ficción, de historia, bueno, también hay ya un inicio de un lector. Y bueno, Eva, que trabaja con nosotros, recoge el testigo y abrirá una librería especializada en literatura infantil y juvenil. Wow. Entonces, bueno, tendrá nuestro fondo, nuestro fondo tendrá un nuevo hogar. Qué bien. Y estará aquí también en Sabadell y será, yo creo que un valor muy, muy importante para la infancia de esta ciudad. Pues me alegra mucho oír eso y muchísimas gracias, Cecilia, y mucha suerte. Muchas gracias, Roberto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer tener a Cecilia en el podcast y charlar de literatura, que nos dé también algunas ideas para próximas lecturas. Y a vosotros solo me queda deciros que podéis suscribiros a la newsletter del podcast entrando en vivirdelcuento.es/suscríbete. Gracias una vez más por darle vida a este cuento. Un abrazo.